Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy miércoles 14 de diciembre. La Fiscalía estadounidense desvela los cargos que enfrentará el fundador de FTX en el caso catalogado como uno de los mayores fraudes de la historia. Legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para impedir que TikTok opere en Estados Unidos, luego de las constantes preocupaciones por la seguridad de los datos y del contenido inapropiado para menores. Un senador estatal de Arizona demandó a la gobernadora electa Katie Hobbs y a otros funcionarios del condado de Maricopa. La demanda es similar a la presentada recientemente por Kari Lake. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que los republicanos de la Cámara piden su destitución por la crisis fronteriza. Tenemos las últimas actualizaciones sobre el fundador y ex-CEO de FTX. Los fiscales de Estados Unidos revelaron las acusaciones en su contra. Los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración y violación de las leyes de financiación de campañas electorales. Esta es la información sobre la investigación en curso. Este es uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, reveló el martes el contenido de la acusación contra Bankman-Fried. 8 cargos penales que incluyen fraude electrónico, conspiración y violaciones de financiación de campañas electorales. Acusó a Bankman-Fried y a sus cómplices de robar miles de millones de dólares a clientes y usar ese dinero para beneficio personal e inversiones, así como para cubrir los gastos y las deudas del brazo de inversión de FTX Alameda Research. Dijo que Bankman-Fried mintió a los prestamistas de Alameda sobre el origen del dinero utilizado para pagar esas deudas y engañó a los inversores de FTX enviando miles de millones de dólares de su dinero a Alameda. Acusamos a Bankman-Fried de violar las leyes federales de financiación de campañas al provocar que se hicieran decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a candidatos y comités. Williams dijo que las contribuciones se disfrazaron para que pareciera que procedían de co-conspiradores ricos, cuando en realidad fueron financiados por Alameda Research con dinero robado de clientes. Bankman-Fried fue el segundo mayor donante individual del Partido Demócrata en el ciclo electoral de este año después de George Soros. Aportó a los demócratas unos $40 millones. Los fiscales afirman que Bankman-Fried hizo donaciones a campañas bajo el nombre de otras personas. Eso le permitió hacer donaciones ilegales muy por encima de los $25,000 fijados por las leyes estadounidenses de financiación de campañas. Williams animó a cualquiera que participó en irregularidades en FTX o Alameda Research a denunciarlas. A cualquier persona, entidad o campaña política que recibió dinero robado de clientes, le pedimos que colabore con nosotros para devolver ese dinero a las víctimas inocentes. Vengan a vernos antes de que nosotros vayamos a visitarlos. Bankman-Fried contribuyó con $5.2 millones a la campaña del presidente Biden en 2020. Este caso es sobre fraude. El fraude es fraude. No importa la complejidad del plan de inversión. No importa la cantidad de dinero en juego. Si usted engaña y estafa para quedarse con lo que no le pertenece, le haremos rendir cuentas. Antes de su detención, Bankman-Fried tenía previsto declarar ante los legisladores estadounidenses del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La audiencia siguió adelante de todos modos, con el nuevo director general de FTX, John Ray, como testigo principal. Ray es un experto en reestructuraciones empresariales con 40 años de experiencia. Afirma que la situación de FTX era peor que la que encontró en Enron hace 2 décadas. Enron fue uno de los mayores fraudes empresariales de la historia de Estados Unidos. El colapso del grupo FTX parece derivarse de la concentración absoluta del control en manos de un pequeño grupo de personas sumamente inexpertas y poco sofisticadas, que no implementaron prácticamente ninguno de los sistemas o controles necesarios para una empresa a la que se confía dinero o activos de otras personas. Ray fue designado el mes pasado para dirigir la extinta plataforma de intercambio y supervisar la quiebra. Dijo a los miembros del Congreso que FTX perdió $8,000 millones de sus clientes. Se trata de un desfalco a la antigua usanza. Bankman-Fried compareció el martes ante el Tribunal de Magistrados de Bahamas en Nassau. Dijo al tribunal que podía luchar contra la extradición a Estados Unidos. El juez denegó su solicitud de libertad bajo fianza y lo envió a un centro penitenciario local, alegando un gran riesgo de fuga. Bankman-Fried se enfrenta a una pena máxima de 115 años de prisión si es declarado culpable de los 8 cargos.
El Subcomité de Derechos Civiles y Libertades Civiles de la Cámara de Representantes celebró este martes su séptima y última audiencia sobre grupos extremistas antidemocráticos. El último tema de discusión fue la amenaza constante de las ideologías supremacistas blancas a la democracia estadounidense. El comité llevó a cabo una serie de debates durante el año pasado sobre el tema de la supremacía blanca. El congresista demócrata Jamie Raskin, presidente de este comité y miembro del comité del 6 de enero, dijo que la supremacía blanca y el extremismo antidemocrático constituyen la amenaza terrorista interna más grave que enfrenta el país. Todos los miembros del comité que hablaron hoy estuvieron de acuerdo en decir que las actividades extremistas eran un problema grave en los Estados Unidos, pero no estuvieron de acuerdo sobre qué ideologías motivaron a los perpetradores. Raskin y otros miembros del comité demócrata atribuyeron el terrorismo interno a ideologías de extrema derecha. Los miembros republicanos dijeron que hay un problema con los crímenes violentos, pero está en todo el espectro político. Un panel de testigos presentó declaraciones sobre actividades extremistas que afectan a varios sectores de la sociedad. Los temas incluyeron la libertad religiosa, la comunidad LGBT y la amenaza de las organizaciones paramilitares. Al final de la reunión, Raskin dio a los miembros 5 días legislativos para enviar preguntas por escrito al panel para obtener una explicación adicional. 3 legisladores federales presentaron una ley para prohibir que TikTok opere en Estados Unidos. Esto aumenta la presión sobre la empresa china ByteDance, propietaria de la red social. El senador Marco Rubio presentó en el Senado esta semana un proyecto de ley que prohibiría a TikTok operar en Estados Unidos. 2 congresistas, el republicano Mike Gallagher y el demócrata Raya Krishnamurthy, también presentaron una ley similar en la Cámara de Representantes. Se teme que la aplicación se utilice para espiar o censurar a los estadounidenses. Los legisladores están preocupados por la empresa matriz de la aplicación de videos cortos ByteDance y su relación con el régimen chino. Las dudas de que la empresa pueda proteger adecuadamente los datos de los estadounidenses frente al gobierno chino se han extendido entre los funcionarios del gobierno estadounidense. El senador Josh Hawley interrogó a Vanessa Pappas, ejecutiva de TikTok, en una audiencia sobre el acceso del régimen chino a los datos estadounidenses. Espere. Así que su testimonio es que tienen empleados de TikTok que viven en China y tienen acceso a datos de usuarios estadounidenses, pero está segura de que ninguno de ellos es miembro del Partido Comunista Chino y nunca lo ha confesado. ¿Es ese su testimonio? Cualquiera que tenga acceso a datos de usuarios de Estados Unidos lo tiene y lo hace para realizar sus tareas diarias. Mientras tanto, el gobernador de Utah está prohibiendo TikTok en los dispositivos electrónicos propiedad del Estado, alegando preocupaciones de seguridad nacional. El gobernador Spencer Cox firmó una orden ejecutiva para la prohibición el lunes. Las agencias estatales y los empleados de las agencias ya no pueden descargar la aplicación o ver TikTok en línea. Otras plataformas de redes sociales siguen estando permitidas, y Utah no es el único. Los gobernadores de Dakota del Sur, Maryland y Texas aprobaron prohibiciones similares. El senador Tom Cotton dice que TikTok está sujeta a las leyes chinas. Lo considera uno de los programas de vigilancia más grande de la historia, especialmente entre los jóvenes estadounidenses. Esto es lo que dijo el senador a Fox News sobre el tema. Y no es solo el contenido que subes a TikTok, sino todos los datos de tu teléfono, otras aplicaciones, toda tu información personal, incluso imágenes faciales, incluso lo que tus ojos ven en tu teléfono. Cotton recomienda a quienes tengan TikTok instalada que la borren inmediatamente o mejor aún que se compren un teléfono nuevo. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tenemos información del gobernador de Florida, quien celebró una mesa redonda para la rendición de cuentas sobre las vacunas contra el COVID-19. Lo espero después del corte. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó la frontera entre Estados Unidos y México y su visita se produjo mientras los republicanos de la Cámara de Representantes quieren destituirlo por la crisis fronteriza. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, Alejandro Mayorkas, visitó a los agentes de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, el martes. Al mismo tiempo, un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes pidió que Mayorkas sea sometido a un juicio político por la crisis fronteriza. No tiene ningún plan para deportar a más de 1 millón de personas que tienen órdenes de deportación activas en nuestro país. No tiene ningún plan para asegurar la frontera. El congresista Andy Biggs dijo que la ley es clara. Los inmigrantes ilegales deben ser detenidos. Acusó a Mayorkas de, en cambio, liberar a más de 1 millón de ilegales que cruzan la frontera para entrar en el país. Nunca volveremos a saber nada de la mayoría de estos inmigrantes ilegales liberados. No sabemos dónde están ni qué hacen. Eso es inaceptable. El año fiscal 2022 tuvo un número récord de encuentros con inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera, más de 2.300.000. Nos pusimos en contacto con el DHS para obtener comentarios, pero no obtuvimos respuesta inmediata. Los legisladores demócratas cercanos a la frontera también están preocupados. La congresista Verónica Escobar dijo que la culpa es del Congreso por no aprobar una ley de inmigración desde 1996 y añadió que ese proyecto limitaba las vías legales. El Congreso y las administraciones anteriores a la de Biden decidieron abordar la inmigración como una cuestión exclusivamente fronteriza. Tratar la inmigración como una cuestión exclusivamente fronteriza creó la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos hoy. Ahora, a las autoridades de Texas les preocupa que la crisis fronteriza empeore aún más tras la supresión del Título 42. La política dirigida a detener la propagación del COVID-19 permitía a los funcionarios rechazar a inmigrantes ilegales en la frontera. El mes pasado, un juez federal ordenó al gobierno que la elimine. Tenemos que asegurar la frontera, porque lo único que está haciendo la patrulla fronteriza es procesar a muchos de ellos para que entren a Estados Unidos y luego devolver a algunos de ellos al amparo del Título 42. Si el Título 42 desaparece, esto solo va a abrirse para un gran número de personas que vienen a las comunidades fronterizas. CNN informó que cada día del fin de semana entraron en El Paso más de 2.400 inmigrantes ilegales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró una mesa redonda sobre la rendición de cuentas de las vacunas contra el COVID-19. El gobernador y un panel de científicos discutieron los problemas con la vacuna de ARN mensajero y las órdenes del gobierno que la respaldaron. Por segunda vez este año, un distinguido panel de especialistas médicos y de salud se unió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para discutir los riesgos y efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 para niños y adultos jóvenes. En primer lugar, DeSantis reconoció al director de Salud Pública de Florida, Joseph Ladapo. El doctor Ladapo fue el primero. Convirtió a Florida en el primer estado en recomendar no administrar las vacunas ARNM a estos niños pequeños. Y eso fue algo que se consideró que no era popular hacer en ciertos círculos. Pero era algo que realmente estaba siguiendo los datos y la evidencia que teníamos. En un anuncio anterior, DeSantis citó varios estudios que mostraban un mayor riesgo de miocarditis en adolescentes y hombres jóvenes después de recibir las vacunas bivalentes de ARNM para COVID-19. Hicimos un estudio en Florida donde observamos la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardíaca después de las vacunas COVID-19. Hubo una señal de un marcado aumento del riesgo de muerte cardíaca en hombres jóvenes. Uno de los panelistas dijo que los beneficios de la vacuna para niños y adultos jóvenes son mínimos, porque hay muy poco riesgo de que estos grupos de edad mueran a causa del COVID-19.
El 8 de diciembre, la FDA anunció que modificaba la autorización de uso de emergencia de vacunas COVID-19 aprobadas para incluir a niños a partir de los 6 meses de edad. El comisionado de la FDA dijo que, dado que la inmunidad de la vacuna disminuye, más personas deberían estar al día con ella para prevenir enfermedades graves. El doctor Joseph Freeman cuestionó los beneficios de la vacuna desde el principio. Desde el día en que se autorizaron en diciembre, había incertidumbre sobre si los beneficios iban a ser mayores que los daños. No lo sabíamos. Dijo que los científicos votaron a favor de no aprobar la vacuna, pero la FDA y los CDC decidieron lo contrario. Freeman y un equipo de científicos estudiaron los datos de los primeros ensayos clínicos de Pfizer en busca de eventos adversos graves. Dijo que entre los eventos adversos se incluyen casos de hospitalización, discapacidad permanente o muerte. Descubrieron que los eventos adversos aumentaron en un 37% en el grupo vacunado en comparación con el grupo placebo. Los CDC afirman en su sitio web que los eventos adversos son poco frecuentes. Dicen que cualquier problema de salud que ocurra después de la vacunación se considera un evento adverso. El evento puede ser causado por la vacuna o por un evento casual no relacionado con esta. DeSantis tiene la intención de solicitar a la Corte Suprema del Estado una investigación por un gran jurado de todas y cada una de las irregularidades con respecto a las vacunas COVID-19. Un senador estatal de Arizona y varios votantes del condado de Mojave presentaron una demanda contra la gobernadora electa Katie Hobbs y funcionarios del condado de Maricopa. La demanda se centra en las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre. El senador estatal Sonny Borrelli presentó una demanda en la Corte Superior del Condado de Mojave y está respaldada por el Partido Republicano del condado. Los demandados son Katie Hobbs, que también es la principal funcionaria electoral de Arizona, así como el registrador de Maricopa, Stephen Richa, el presidente de la Junta de Supervisores de Maricopa, Bill Gates, y otros miembros de la Junta. La demanda pretende anular los resultados de las elecciones a gobernador del 8 de noviembre en el condado de Maricopa. La semana pasada, Kari Lake, candidata a gobernadora por el Partido Republicano, presentó una demanda similar. Mi demanda incluye una declaración de un denunciante de Rhinebeck que afirma que se contaron casi 300,000 papeletas sin cadena de custodia, lo que afectó al recuento legal de votos. Lake afirma que las leyes y normas electorales establecen claramente que no deberían haberse contado en absoluto. Dijo que también hay otros testigos de lo que ella llama elecciones fallidas. Otros denunciantes declararon bajo pena de perjurio que decenas de miles de papeletas no pasaron el proceso de verificación de firmas establecido para mantener fuera las papeletas ilegales. Lake afirma que las papeletas rechazadas se contaron de todos modos. Además, alega que 25,000 papeletas aparecieron de la nada 2 días después del día de las elecciones. La demanda del senador estatal Borrelli afirma que se diluyó la fuerza de voto de los residentes en el condado de Mojave, Arizona, y que se violaron sus derechos constitucionales. Dice además que los culpables fueron múltiples fallos sistémicos en la dirección de las elecciones en el condado de Maricopa, Arizona. Steve Gallardo, un demócrata y supervisor del condado de Maricopa, criticó la presentación de Borrelli en Twitter. Acusó a Borrelli de usar nuestro sistema judicial para continuar los esfuerzos frívolos y ridículos para socavar nuestra democracia. Dice que la demanda es, en sus palabras, malgastar los dólares de los contribuyentes y el tiempo de los tribunales en una conspiración infundada. Mientras tanto, Katie Hobbs escribió ayer en Twitter lo siguiente: en estas elecciones elegimos resolver nuestros problemas antes que las teorías conspirativas y la cordura antes que el caos. Si sigue nuestra transmisión, seguramente ya ha escuchado sobre la saga de los archivos de Twitter. Sin embargo, la mayoría de las grandes televisoras parecen haber evitado el tema y apenas están informando sobre esto. El fundador del servicio de recorte y transcripción de noticias, Grabayan, dice que buscó el término archivos de Twitter en la base de datos de las organizaciones. Desde el 2 de diciembre, ABC y CBS News presuntamente no mencionaron el término ni una sola vez. NBC usó el término una vez y CNN 13 veces. Esto en comparación con las casi 400 menciones en Fox News. En los últimos días, Elon Musk estuvo promocionando la publicación de los archivos, los cuales muestran cómo Twitter limitaba ciertos temas y personas en el pasado, como por ejemplo al expresidente Trump. Ahora vamos a un breve corte y aprovechando le invito a suscribirse a nuestro canal de NTD en español y a partir de hoy también estaremos publicando este programa en nuestro otro canal NTD Noticias
para que active la campanita en ambos canales y reciba las notificaciones para estar siempre informado con noticias honestas y veraces. También ingrese a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Ya regresamos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Hace casi 10 años, un marín retirado se hizo famoso tras revelar que era transexual. Ahora dice que esa decisión destruyó su vida y quiere que los niños conozcan sobre las consecuencias antes de tomar esas decisiones permanentes que cambian la vida. Voy a decirles ahora mismo que asumo toda la responsabilidad. Fui a CNN y todo eso. Por eso estoy aquí ahora mismo. Estoy tratando de corregir eso. Chris Beck recientemente dio una entrevista a Robbie Starbuck para anunciar que se detransicionó para volver a diferenciarse como hombre. Beck es un marín retirado. En 2013, luego de su servicio militar, Beck saltó a la luz pública tras sincerarse sobre su condición de transgénero en esta entrevista en CNN. He dado fuerza y honor y toda mi hermandad a todos los militares con los que trabajé. Casi al mismo tiempo que dio la entrevista, Beck también publicó un libro titulado Warrior Princess. Allí detalla su viaje para identificarse como mujer y cómo tuvo que reprimir sus sentimientos a lo largo de sus 20 años de carrera militar. Beck explicó que la persona que le ayudó a escribir este libro fue su propia psiquiatra del Departamento de Asuntos de Veteranos. Ella le habría dicho que podían hacerse millonarios. Dijo que ella le diagnosticó transexualidad y le recetó hormonas permanentes que le cambiaron la vida luego de su primera visita de 1 hora. Fui muy ingenuo. Estaba muy mal. Me aprovecharon de la peor manera. Me propagandizaron. Muchas personas que no me conocían me usaron de mala manera. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero yo no. Igual tomo responsabilidad de eso, y por eso estoy aquí. Porque no quiero que esto siga y no quiero que los niños salgan lastimados. Ahora Beck dijo que su decisión de convertirse en transgénero destruyó su vida y quiere asegurarse de que los niños entiendan las consecuencias permanentes de tomar hormonas transgénero. Tan pronto como dicen, soy un marimacho, me gusta hacer esto y me siento cómodo, les dan todas las razones. Y luego los psicólogos y psiquiatras dicen, eres transgénero, ¿y al día siguiente ya consumes hormonas? Beck sostiene que su entrevista pasada en CNN y su libro sobre ser transgénero se utilizaron para inculcar el transgenerismo a los niños. Me utilizaron muy bien. Solo quiero disculparme. No sabía lo que estaba haciendo. Beck pidió a CNN volver a su programa para una entrevista de seguimiento. Tenemos una actualización sobre esta historia. Nos pusimos en contacto para pedir el comentario de la profesora asociada de psiquiatría Anne Spehar, que ayudó a Beck a escribir el libro Princesa Guerrera. Beck alegó recientemente que Spehar le recetó hormonas sexuales cruzadas después de su primera visita de 1 hora con ella. Spehar respondió a la solicitud y dijo que nunca atendió a Beck y que él le parece una persona confundida y con mala memoria. Dice que conoció a Beck en una conferencia
y que más tarde le pidió que le ayudara a escribir el libro Princesa Guerrera. Y pasando a nuestra siguiente nota, el pasado fin de semana algunos mexicanos salieron a las calles de Puebla para contarle a la gente sobre las atrocidades que vive el grupo espiritual Falun Dafa en China, el cual viene siendo perseguido por el régimen comunista desde hace más de 20 años. Falun Dafa, también conocida como Falun Gong, es una práctica espiritual que enseña los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, junto a una serie de ejercicios de meditación. Falun Dafa fue fundada en China en 1992 y desde entonces se ha popularizado en cientos de países. Sin embargo, en 1999, el Partido Comunista Chino empezó una brutal persecución contra la práctica, considerada una de las más brutales de la historia y que persiste en la actualidad. Es así que los practicantes de Falun Dafa del mundo realizan diversas actividades para concientizar sobre esta terrible violación de derechos humanos en China, que ha durado 23 años. Este fin de semana, fueron los practicantes mexicanos de Falun Dafa quienes decidieron emprender una gran caravana para contarle a los ciudadanos de Puebla sobre la persecución. Millones de personas inocentes que solo quieren ser mejores personas al ejercer la verdad, la benevolencia y la tolerancia, están siendo asesinadas por sus órganos y vendidos estos órganos al mejor postor en hospitales del régimen. Queremos que la gente del mundo se entere para que no sean cómplices de este terrible genocidio. Los practicantes mexicanos recorrieron las principales calles de la ciudad de Puebla con carteles que dejaron a muchos residentes atónitos, ya que retrataban las diversas formas de persecución que usa el régimen chino para intentar quebrar la fe de los practicantes de Falun Dafa, incluyendo torturas, violaciones, trabajo forzado y la sustracción forzada de órganos. Queremos que la gente pueda unirse y apoyar al pueblo chino, porque hoy es el pueblo chino, pero mañana no sabemos qué otro pueblo pueda ser. Jennifer García practica Falun Dafa desde 2011. Ella dijo que a pesar de la terrible situación del grupo espiritual en China, también quieren compartir con más personas sobre los grandes beneficios de Falun Dafa. Estaba yo pasando por un periodo de depresión en el que no sabía qué iba a ser de mi futuro porque no tenía trabajo y había roto en esa ocasión con la persona que creí que iba a casarme y estaba muy triste. Cuando encontré Dafa fue realmente lo que estaba buscando y fue sanando mi corazón a nivel emocional y también a nivel físico. Empecé a tener como más alegría y a sentir una gran gratitud por estar viva. Falun Dafa se practica libremente en más de 100 países, sin embargo, solo en China es perseguido. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente al Partido Comunista Chino por los crímenes contra Falun Dafa y ha exigido que pare su persecución. El sitio web Minhui reportó que en 2021, más de 1.100 practicantes de Falun Dafa fueron sentenciados por su fe y miles más han muerto a causa de la persecución en China desde 1999. Argentina jugará la final del Mundial tras derrotar al equipo croata 3-0 en las semifinales. Miles de argentinos salieron a festejar a la selección albiceleste en las calles del país. Veamos. Los aficionados de la selección argentina expresaron su alegría y felicidad luego de conocer que su equipo pasará a la final. Muchos de ellos agradecieron a su jugador estrella, Lionel Messi. La verdad que en mi personal está más capitán que nunca. Está, como dice, más maradoniano, pero yo creo que no hay que comparar porque cada uno es su propio jugador y persona. Y la verdad que estoy muy contento por todo. Otros expresaron que esta victoria en la Copa del Mundo ha unido más al pueblo argentino. Una locura, una ilusión gigante, ojalá que se dé. Creo que hace mucho que no se da, que estamos así como tan ilusionados y tan unidos como en este año. La verdad, un partidazo, para mí hoy el mejor partido, junto con Holanda. Y creo que estamos bien en la final. Ahora a Argentina solo le queda esperar al ganador de la semifinal entre Francia y Marruecos para enfrentarse en un duelo por su tercera Copa del Mundo. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.